porque tenemos algunos videos del cual vamos a hacerlo de manera segmentada. Al término de cada lectura y parte de estudio, iremos complementando en 3 fases todo el capítulo 26. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13,30 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los 2 juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Construye tu tabernáculo. Amén. Construye tu tabernáculo. Entendiendo que el término como tal significa tienda. Cuando Dios dispuso construir este tabernáculo o esta tienda, obviamente que estaba pensando en una estructura que se pueda llevar, que se pueda movilizar con todas las facilidades posibles. Mi amado, era obligación de parte del pueblo tener este tabernáculo conforme a lo que Dios había establecido. Esto lo hemos venido trillando, de hecho, desde la primera ordenanza en que Dios dispuso que para que se pueda construir el arca del testimonio, luego también la mesa de los panes de la proposición, y recordando la enseñanza pasada también lo que era el candelero de oro. 3 implementos que ya habían sido dispuestos para que, unido a toda la estructura del tabernáculo, por lo menos en la parte interior, se podría llegar a decir que tenía todo el mobiliario que se necesitaba. Construir el tabernáculo implicaba una precisión exacta. Ya usted pudo avisorar en medio de este pequeño corto video, más o menos una idea de lo que Dios estaba demandando para Moisés para que pueda ser construido. Algo muy curioso que siempre se ha podido dar es que Dios iba mostrando todas las cosas según como Él lo requería. Ya en Éxodo capítulo 25, verso número 40, usted leerá, como se ha leído ya en otras enseñanzas: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el templo. Algo muy semejante como lo que hemos visto nosotros. Leer respecto de medidas de cortina, leer respecto de las lanzadas y los corchetes, posiblemente quede en el concepto muchas dudas. Pero ya viendo obviamente cómo aparentemente se debería de hacer, entonces como que tienen un poco más de sentido, tanto las medidas como el material, las lancetas, las corchetas y todo lo que obviamente para qué esto servía. Para unir las cortinas y hacer de unos retazos, por decirlo de alguna forma, de 2 metros aproximadamente de ancho por 15 de fondo, hacer una sola cortina entrelazada entre sí. Dios quería uniformidad, pero también quería belleza, ya que cuando se inicia leyendo en el versículo 1, del capítulo 26 que hemos dado lectura, dice el Señor: quiero que los hagas, pero en la parte final dice: lo harás con querubines y que sean de obra primorosa.
Sí, esto es un detalle, mi amado, que bien podría pasar desapercibido, sobre todo si se trata de la percepción de un hombre. Si usted le dice a su esposo, quiero que vayas a comprar algo para la casa, pero quiero que sea muy bonito, quiero que sea de pronto algo con realce o con detalles que tú sepas que a mí me gusta. Si usted, mi amado, podría imaginarse que si hablamos de un jarrón, algo pero sumamente decorativo, y de pronto el marido aparece con una jarra, sí, mi amado, y dice, aquí la traje, transparente, y aquí tienes para que le pongas el agua. Él será más práctico, más sencillo, y no tomará en cuenta detalles. Dios quería que estas primeras instrucciones respecto de las cortinas tengan detalles únicos, detalles de realce. Y las corchetas y las lancetas serán obviamente revestidas de oro puro, y otras de bronce. Y todas estas servirán para unir cortinas y obviamente servir al mismo tiempo de un realce muy especial. Ahora, si yo leo estos textos bíblicos, obviamente solo quedarían en un contenido propio histórico. Pero si quiero llevar esto al contexto actual de nuestras vidas, mi amado, y tomando obviamente el tema de construir el tabernáculo, la cosa cambiaría. Ya que se podría decir de primera mano, mi amado, tomando referencias bíblicas como las que se han podido de una u otra forma resaltar a través de otros estudios. Por ejemplo, si yo tomara 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, dice el texto allí: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice la Escritura, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros o no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, dice el texto allí? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, dice la Escritura, son de Dios. Dios nos compara con su tabernáculo, Dios nos compara con su templo. Y aún más, el Señor hace hincapié en este pasaje de 1 Corintios 6, verso 19 al 20, que somos pertenencia de Dios. Mi amado, si nuestro cuerpo forma parte de un templo, es evidente de que si lo quiero traslucir tras el Éxodo capítulo 26, yo debo también de la misma manera poner no solo atención, sino también poner una aplicación sobre mí mismo para poder estar conforme al modelo que Dios desea o anhela ver en mí. Si bien es cierto, no puedo estar revestido de cortinas, ni puedo estar entrelazado entre las lancetas y los corchetes que Dios exigía, sí debo de preocuparme de otro tipo de elementos que deben de forjarse en mi propio corazón o en mi propio ser. Esa forma en la que Dios, al igual como lo dispondrá en el tabernáculo, mi amado, lo hará también conmigo. Y si algo quiere ver Dios en mí y en usted, es que la obra del Espíritu Santo sea también llevada a cabo en su vida como una obra primorosa. Dios quiere de una u otra forma ver en nosotros, mis amados hermanos, una disposición de detalle para que todo lo que representa a Cristo en esta tierra, el cual es su iglesia, es decir, cada uno de nosotros, deba manifestarse no solamente de manera interna, que deberíamos de estar bien, sino también de manera externa. El tabernáculo ya dispuesto, hecho, era agradable a la vista, era llamativo, y obviamente en su interior habían elementos que identificaban a Dios 100%. Pero por fuera su gloria, aun cuando era por tela simplemente de manera inicial, mi amado, captaba y llamaba la atención de cada uno de los que formarían parte de su pueblo. Cuando vamos a la Escritura, mi amado, insisto, volviendo al texto de Éxodo capítulo 26, si todo esto tenía que ser, versículo 1, tenía que ser, mi amado hermano, de obra
de obra primorosa. Luego Dios dará detalles, dará medidas, dará también los materiales, sí, de esas medidas que habrían de ser consideradas. ¿Hablando de qué? En el versículo número 2 dará primeramente longitudes. Dará medidas de tanto de largo como medidas también de ancho. Sí, el texto podríamos decir que va a considerar, llamados, si la medida de 45 centímetros exactos según medida de hombre. Sí, hablando desde la punta del dedo hasta el codo. 45 medidas, sí, sería la medida exacta. Y la anchura, dice la Escritura, en totalidad de las cortinas era de 4 codos, es decir, de 1,80 metros. Sí, si queremos ponerlo bajo medidas de 45 centímetros. Ahora, todo eso iría acompañado con diversidad de materiales. Azul, como lo dice la Escritura, de azul púrpura, sí, pero también de lino y también pelo de cabra. Y por último, pieles de tejón. Claro, cada uno de estos materiales con que Dios quería que se elabore su arca, al inicio, mi amado, eran telares para la parte interna, como se debería de ver en el interior del tabernáculo. Y los pelos de cabra y de tejones era para el revestimiento exterior, por ser pieles sumamente duras y perdurables para cualquier, diríamos, avatar, diríamos, de la tempestad, del clima, que habría de soportar toda la tienda como tal. Dios estaba preocupado que se vea bien el tabernáculo, pero al mismo tiempo que sea resistente. Dos cosas elementales: que se vea bien, que sea atractivo al ojo, pero al mismo tiempo que lo que se pueda ver también represente durabilidad o resistencia. Es lo que podríamos concluir de estos dos elementos en particulares, hablando de pieles de animales y hablando de telares tejidos de gran, como lo dice la Escritura, de gran obra primorosa. Mi amado, y creo que deben de ser las dos cualidades esenciales que deben identificarnos de manera individual como parte del cuerpo de Cristo. Debemos de ser, mi amado, tan llamativos, diríamos tan brillantes al ojo como para llamar o captar la atención, pero también debemos de ser resistentes, ya que esas dos características identifican también al Dios que servimos. Dios es un Dios de amor, un Dios, mi amado, lleno de ternura y de compasión, para con su pueblo y para con quienes todavía no le conocen. Pero al mismo tiempo, mi amado, Dios es un Dios resistente, un Dios poderoso, un Dios también reconocido como fuerte, sobre todo en batalla. Mi amado, estas características deben de ser consideradas a la hora de construir también nuestro propio tabernáculo. Esta obligación depende de cada arquitecto. Cuando yo voy, mi amado, al Nuevo Testamento, quisiera traspasar este mismo escenario sobre la iglesia de Cristo. Por ejemplo, cuando voy a la Escritura, acompáñame por favor, y vayamos a ver la primera referencia bíblica respecto de cómo debemos de construir nuestras vidas. Dice el Señor, mi amado hermano, acompáñeme al Evangelio, dentro de la primera carta, a los Corintios. Ya hemos dado la primera referencia del capítulo 6, verso 19 al 20, y repetiré de primera mano. Dice el Señor: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos, es el templo del Espíritu Santo, el cual, dice la Escritura, ¿dónde se encuentra? En vosotros, el cual, dice el Señor, tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es la determinación respecto de siendo propiedad de Dios que debemos de considerar? Dice el Señor: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿cómo poder estar, diríamos, ya dispuestos para construir nuestras vidas?
lo primero que debemos de saber, ¿sí?, es que, mi amado, debemos de reconocer en qué estado estamos. Antes de construir un tabernáculo para Dios, hay que establecer primero cómo se encuentra este tabernáculo terrenal. Mi amado, es bien sabido que toda persona que viene a Cristo viene con su tabernáculo caído, viene con su cuerpo deteriorado, viene, mi amado hermano, diríamos, con elementos que a Dios no le agradan, pero que Él anhelaría que nosotros nos encarguemos de ir sacando todo lo que Dios no va a utilizar para darnos una nueva forma, es decir, para construir con elementos que a Él le agradan. ¿Qué es lo que trato de decir? Mi amado, lo primero que quiero considerar es esto. En Gálatas capítulo número 2, ven conmigo por favor. Gálatas capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos, mi amado? Gálatas capítulo número 2, versículo número 18. Quiero rescatar, sí, algo esencial de esta primera parte. Dice el Espíritu Santo: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Repito, ¿ya lo encontró? Gálatas 2, verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, este texto lo quiero rescatar de su contexto. Mi amado, Dios sabe que para poder construir en la vida de sus hijos un tabernáculo conforme a su voluntad, yo primero tengo que destruir, yo, no Dios, yo, mi amado hermano, tengo que destruir todo aquello que en este antiguo, por decirlo así, tabernáculo, mi amado, me he encargado de levantar. Por ejemplo, hay personas que, venidos a Cristo, que obviamente Dios los recibe con amor y ternura y les derrama su perdón, vienen llenas de odio, vienen llenos de venganza, de ira. La falta de perdón es un distintivo de alguien que vive en amargura. Pero Dios, sabiendo que ha venido, mi amado, para deshacer las obras del diablo, Él comienza un proceso de restauración en nuestras vidas. Pero sin embargo, a mí me toca tirar abajo todas estas paredes que me han limitado para no desarrollarme como Dios quiere, mi amado, que yo me desarrolle. Mi amado, tú tienes que encargarte de tirar abajo todo aquello que a Dios no le agrada. Triste sería, mi amado, que dentro de la obra que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros o no querramos tumbar o quitar de nosotros esto que empaña la construcción, o a su vez, mi amado, ya Dios trabajando, nosotros por nuestra cuenta también nuevamente a comenzar a levantar paredes que antes Dios ya las había quitado. Es como que en mi desarrollo cristiano o en mi caminar con Cristo, yo vuelva a tener odio por la gente. Vuelva a tener odio de pronto, así como lo tenía antes por la familia que me había hecho un desaire y que ya los he perdonado. Vuelva a tener resentimiento de pronto por un suceso nuevo, sí, ante otra vez los mismos familiares. Mi amado, Dios no puede edificar su templo en mí mientras yo siga teniendo edificaciones que ya deberían de estar destruidas. Mi amado, es duro de hecho poder construir algo sobre algo que ya está construido, porque primero toca tirar, ¿qué cosa? Primero toca tirar abajo la construcción antigua. ¿Sí? Es como dicen algunos, esto es doble trabajo, porque hay que primero sacar y luego de sacar, limpiar, cavar nuevamente, sacar fierros viejos y poner elementos nuevos. Eso es duro, mi amado. De hecho, la obra de mano de obra se hace muy costosa en ese sentido. Es triste a veces ver personas
que quieren pagar poco, sí, y que el maestro haga bastante. ¿Verdad? Es triste ver eso. ¿Y cuánto le va a cobrar? Y tiene de pronto, qué sé yo, paredes de caña, pilares de madera, tiene de pronto techo todo, mi amado hermano, podrido, agujereado, pero él quiere decir, quiero construir una casa de hormigón armado. Este es el terreno y esto no hay acá. Entonces el maestro me dice, bueno, mira, aquí lo primero que hacer antes de cualquier cosa, antes de poner un clavo, ¿qué hay que hacer? Hay que desbaratar todito. Claro, el nuevo dueño está diciendo, ¿en cuánto me cuesta aquí un piso de concreto con una losa? Pero él no considera que primero hay que pagar para destruir lo que está puesto ahí. ¿Verdad? Y así también a veces nos pasa con nosotros. Hay muchas cosas, mi amado, que están deteniendo la obra de Dios en nuestras vidas. Hay muchas cosas, mi amado, que Dios quiere construir en nosotros. Pero cada vez que Dios viene con todos los albañiles, con los gafiteros, los electricistas, el arquitecto, el ingeniero y aún los materiales, y dice, aquí vengo a construir, Dios se topa con que nosotros todavía seguimos teniendo una estructura enmohecida, mi amado, con carcoma, con techos, mi amado, de pronto allí agujereados. Y lo que es triste, Dios dice, permíteme derrumbar todo. Y tú dices, no, déjame eso ahí. Yo no deseo olvidarme de esa amargura que me ocasionó fulano de tal. Aquí lo tengo. Y Dios dice, pero déjame construir. Eso te está dañando. No permite que mi obra en ti crezca. ¿Quieres servir? Amén. ¿Quieres escalar en mi obra? Sí, a niveles superiores, por supuesto. Déjame tirar abajo. No. Úsame como estoy. Mi amado, para que la obra primorosa de Dios pueda verse en ti, primero hay que tirar abajo tu vieja estructura. ¿Cómo estás, mi amado? ¿Estás aún reservando paredes llenas de moho? ¿Tienes hierros oxidados allí que te cuesta arrancarlos de tu corazón porque lo has tenido toda una vida? Y Dios rogándote y diciéndote, tú ahora eres mío, eres mi templo, no sois vuestro, eres de mi pertenencia y te compré con la sangre de Cristo Jesús. Yo tengo el título de propiedad, déjame trabajar. Mi amado, ¿quieres un tabernáculo renovado en Cristo? ¿Cuántos lo quieren? ¿Y cuántos están dispuestos a que Dios saque los escombros que hay en ti? Debes dejarlo trabajar. Mi amado, toda esa basura que tú la estimas preciosa, porque hay gente que dice, no, ay, esa pared de caña tiene tantos recuerdos. Es que aquí crecieron mis hijos. Mi amado, yo creo que a veces hay cambios que son buenos. Y a veces hay que despojarse de viejas cosas que lo único que hacen es limitarnos al pasado. Y Dios quiere, mi amado, un futuro glorioso para sus hijos. Mi amado, Dios no podrá hacer nada que tú no estés dispuesto a derribar. Amén. Cuidado, tu vida cristiana se quedó con una estructura vieja. Cuidado, amado. No permitas que tus años, si ya de conocer al Señor y de haber experimentado posiblemente tanto cosas buenas como malas, te detengan en el ayer. Dios cada día y a cada instante quiere edificar tu vida, construir en tu corazón. Pero tú tienes que entender que hay que destruir cosas del pasado. ¿Amén? Hay que destruirlas. Nadie las hará por ti. Nadie, mi amado, las tirará abajo. Es tu labor hacerlo. Por eso dice Gálatas 2:18, si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿cómo termino delante de Dios? Como un transgresor.
porque he retrocedido en vez de avanzar. Mi amado, dice pues el Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, estableciendo este principio para poder construir, mi amado. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Dice el Espíritu de Dios, verso 9 en adelante, porque nosotros, mira cómo, ¿sí? O en qué proyección se veía Pablo con su iglesia, ¿sí? Por verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ojo, somos colaboradores de Dios. ¿Qué implica eso? Que Dios, mi amado, trabaja conmigo en su obra. Un colaborador de algo es un compañero que va hombro a hombro contigo. ¿Sí o no? Claro. Dice aún más el Espíritu Santo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira hasta dónde Dios quiere trabajar con nosotros. Él nos quiere hacer como por ahí promocionan de ciertos sistemas de política. ¿Qué te digo? El entorno te ofrece un terrenito mal parqueado por ahí de 6x12. Que visto de una buena forma, mi amado, yo sé que la mayoría vivimos en estos espacios, pero, mi amado, son ratoneras. Donde uno hace lo imposible para que le entre un mueble y una cama en un dormitorio. ¿Verdad que es así? La Biblia, mi amado, según el criterio de Dios, quiere, si mis paredes terrenales son muy limitadas, Dios quiere hacer de mí un edificio. Amén. Hay gente que anda anhelando cosas grandes. Mi amado, tu Dios es grande y Él hace grande, ¿sí?, lo que se deja usar en su mano. Y dice el Señor, 1 Corintios 3, verso número 9, parte final, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Mira lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo. Yo, como perito, el término perito significaría como entendido, como sabedor, como perito arquitecto, puse el fundamento. Ahora pregunto, ¿sobre qué quieres construir? Si es sobre tu propio esfuerzo, si es sobre tu propia inteligencia, si es sobre tus propios logros, mi amado, desde ya te digo que Dios ahí no va a poner ni un clavo. Hay mucha gente que quiere hacer, diríamos, la obra de Dios bajo sus propios parámetros. Señor, está bien, ya boté el pasado, ya tiré abajo ese cachivache que tenía, ya está, me he deshecho de esto. Pero te voy a pedir que lo hagas como cuando alguien quiere construir. Pero yo quiero que lo haga, qué sé yo. De pronto, hágalo con... Ya tiraste la caña vieja y ahora pero ponga caña nueva. Porque se acostumbra a vivir de caña. Y Dios dice, no, yo voy a hacer aquí algo de cemento. No, de cemento no. ¿Qué le parece si es de madera? Pero si ya la madera se le pudrió y ahora hay otras técnicas, hay otros materiales, queda más sólido, le va a durar más. Ay, bueno, ponga cemento, ponga bloque ya, pero ponga el que es el bloque de empome. No, bueno, más allá de la marca, de Rocafort. No, es que sale muy caro. A ver, no importa lo que cueste, lo que voy a hacer va a ser perfecto y va a durar por la eternidad. Pero déjame construir sobre un buen fundamento. Y Dios, mi amado, antes de poner un clavo va a ver qué tienes, por decirlo teóricamente, qué tienes a tus pies. ¿Sobre quién estás parado? No, yo quiero construir esto en el vínculo de mi familia, del amor familiar. Y dice, no, yo no trabajo así.
Yo trabajo bajo el vínculo perfecto que es la piedra angular, Cristo Jesús, mi Hijo amado. Sobre ese fundamento lo construyo. Hay otros que quieren construir, amado, sobre su trabajo. No es que para mí, tú sabes, Señor, que mi mundo es mi trabajo. Y es ahí donde yo me quiero mover, y es allí donde yo quiero que tú construyas. Y Dios dice, no, papito, si es así, te quedarás con terreno pelado. Construye tú, pero yo no construyo ahí. Dios construye sobre seguro. ¿Sobre qué estás construido tú? Dirá otro, yo construyo sobre mi estudio. Hay muchos que todavía no rompen el cordón umbilical y dicen, yo construyo sobre mi mamita. Hay muchos que construyen en el entorno social. Y dicen, yo no trabajo así mismo. Por eso es que veremos en la segunda parte de este video que Dios quería usar bases o basas llamados de plata. Porque Dios sabe, mi amado, que hay materiales que si no son obviamente de calidad en la base angular, es decir, en los plintos como tal, mi amado, la casa que se construye se puede venir abajo. Como hay vidas que si no están construidas en la piedra angular que es Cristo, mi amado, pueden estar grandes en estructura, pero la más mínima prueba, todo el edificio los hace caer. Y uno dice, pero si ese hombre o esa mujer se veía bien parado en Dios, se lo veía firme, sí, pero tenía un mal fundamento. Mucha gente por eso retrocede en el caminar con Cristo. Parecen que son fuertes, se los ve de manera visible, mi amado, como que si fuese de obra primorosa, pero la obra primorosa resiste cuando hay base sólida. Y Dios, mi amado, manifiesta a través de este texto de Corintios 3, enlazándolo con Éxodo capítulo 26. Pero yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro, porque es Dios obviamente, el que edifica encima. Si en tu base no está el Señor Jesucristo, mi amado, todo lo que se construye encima de Él dependerá de lo que hay en el fundamento. Ahora pregunto, yo sé que a voz popular todo el mundo va a responder amén. ¿Cuántos tienen a Cristo como fundamento? Amén. Eso es cuestionable. Cuestionable en función de que cuando la prueba llega, ¿te quedas de pie o te vas resentido? Ahí se ve cuál es el fundamento. Cuando viene la confrontación, ¿sigues adelante firme? O, ay, discutiré, amor, me quedo. No, yo por eso mejor sigo mi vida cristiana en mi casa. Ahí se ve qué fundamento tienes. Recuerda que por los frutos se conoce el árbol. Amén. Por los frutos. No por lo que dices que eres, sino por cómo te desarrollas cuando tienes delante de ti, ¿sí?, las pruebas. Y sigue diciendo, versículo 11, luego versículo 10, dice el Señor, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es quien dice la Escritura. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia.
La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo capítulo 26, versículo número 15 al 30. Leeremos. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén, ¿qué dice la escritura? Derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, es decir, de 4 metros y medio. Y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Verso 18, léalo por favor. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Verso 20. Y sus 40 basas de plata, 2 bajos debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. Verso 25. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Verso 28 al 30, lea, por favor. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amados, en esta segunda parte veremos con gran detenimiento los materiales que se utilizarán para la estructura, sí, ya al contorno del tabernáculo. Madera de acacia, y esto, mi amado, con barras también de madera, pero todo esto cubierto de oro. Las espigas, que son, mi amado hermano, los sesgos de las tablas para unirlas entre sí, serán, mi amado, o servirán como extensores de las tablas, para cada vez uniéndolas y recubriéndolas todas ellas
darle mayor altura. Por otro lado, mi amado, las bases son de plata y la cubierta de las tablas de oro puro. Cuando yo voy a la Escritura, mi amado, podremos considerar estos elementos y la razón de estos. Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, ahora en el mismo capítulo 3, pero del verso 12 al 15, veamos cómo esto se relaciona con nosotros, que somos el tabernáculo actual de Dios. Miremos con detenimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, verso 12, viene al verso 15. Dice el Espíritu Santo: y sobre este fundamento, hablando ya de Cristo Jesús, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hasta posiblemente ¿qué? Hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, o lo que es igual, se dará a conocer, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Algo, mi amado, de gran trascendencia es la advertencia que da Dios sobre qué es lo que se quiere poner sobre el fundamento establecido. Ya hemos ahondado, mi amado, en que Cristo debe de ser, ¿qué cosa? El fundamento de nuestra edificación. Si tu vida no está edificada en el fundamento, ya de por sí arrancas mal tu edificación. Cuidado, mi amado. Yo haré mucho hincapié en el fundamento porque es la base sobre lo que se va a trabajar. Que ese fundamento no sea tu hijo. Que ese fundamento no sea tu marido. Que no sea tu mujer. Que no sea tu mamá, tu papá. Que no sea, mi amado hermano, ni aún, ojo, ni aún la iglesia. El fundamento es Cristo. Hay muchos que pueden decir: uy, hermano, se cerró la iglesia y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy perdido, me voy al mundo. El que tiene fundamento en Cristo, mi amado, así no hay iglesia en el mundo, él estará conectado en el cielo, porque su conector es Cristo Jesús. De ahí que muchos, se murió el marido, se me fue la vida. Se murió mi mujercita, hasta aquí llegué. Mi amado, asegúrate que el fundamento sea Cristo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros en esto? Amén. Es duro de digerir. Duro, mi amado. Hay quienes, los hombres a veces tienen como fundamento el carro. Todo va en función del carro. Todo va en función del deporte. Su fundamento es el Barcelona. Ay, se me salió, perdón. Casi digo perdón. Casi digo. Amado, el fundamento es Cristo. Amén. Ese debe de ser el eje de tu vida. Y sobre eso hay una advertencia. Ya que en el versículo 12 dice el apóstol Pablo, es decir, dice el Espíritu Santo, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguien quiere edificar, ojo, Dios da, no lo exige, pero lo da, mi amado, en el orden, diríamos, tanto del valor como de la resistencia en la que usted puede construir. Cada quien, mi amado, le estoy tratando de decir es que cada quien construye lo que quiere tener. Claro, si voy de atrás para adelante en este listado, lo último todo el mundo lo podría construir. ¿Sí? ¿Por qué, mi amado? Porque los elementos, voy a ir de atrás para adelante. Dicen que el orden de las lentejas no altera la menestra. Si cojo los últimos elementos, los cuales son hojarasca y heno, mi amado, eso yo lo encuentro hasta botado por la calle. Voy a un parque y encuentro harto de esto. Como cuando uno va a la sierra y ve en su gran mayoría
casas de adobe, que es de barrito, hecho una masa con agua y puesto secado al sol. De ahí también es bien cierto que cuando hay movimientos telúricos son las primeras casas que se caen. ¿Ve? Mira que estamos en un alto riesgo, por cierto, allá en la región del Carchi, sí, de este, mira, aparentemente desconocido volcán del Chiles, sí, donde ya se registran, amado. Mira, yo sé que las autoridades no quieren espantar a la sociedad, pero están, según el Instituto Geográfico, mi amado, está, mi amado hermano, en nivel o en color rojo está. Ahí no hacen bulla, pero cuando es de la pandemia, todo el mundo se alborota, pero está en color rojo. Y está asustado. Las autoridades de los institutos ya han dicho, tanto del Ecuador como de Colombia. Los últimos análisis, mi amado, del lugar en el que se encuentra esto, está, mi amado, el agua que antes estaba promedio de 40, 50 grados, ya sobrepasó los 100 grados. Está, mi amado, que burbujea como agua hervida. 1.200 sismos para una abrupta, mi amado, sin erupción volcánica. Y usted sabe que cuando, si acaso eso llegase a pasar, mi amado, sí, la tierra va a temblar como gelatina. Pero confía en Dios. Ay, pastor, me diga eso. Mi fundamento es mi casa. Mi amado, el que confía en Jehová, nuevas fuerzas va a tener. Por eso es que no me gusta venir a la iglesia. El pastor nos mete miedo. Confiemos en Cristo. Ahora, si uno edifica sobre el fundamento hojarasca lleno, es evidente, mi amado, que nos va a ocurrir lo mismo que el Señor Jesús nos anticipó, sí, en sus evangelios. ¿A qué me refiero? Venga conmigo sin perder Corintios, acompáñeme a Lucas capítulo 6. ¿Tenemos? Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vayamos al verso 48 y 49. Verso 48 y 49. ¿Lo tiene, mi amado? Dice el Espíritu de Dios: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre qué lo puso? ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó sobre su casa. ¿Sobre qué? Sobre tierra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vueltos a 1 Corintios capítulo 3, verso número 12. Y luego insisto en esto, empezando de atrás para adelante. Edificar sobre hojarasca, edificar sobre heno y aún sobre madera. Mi amado, no hay garantía de que tu construcción quede firme luego de que hayas construido.
Ahora, yo no sé, mi amado, pero si yo voy a dedicar tiempo, si yo voy a dedicar esfuerzo, y si yo voy a dedicar aún inclusive dinero para construir, si yo valoro mi esfuerzo, si yo valoro, mi amado hermano, mi tiempo, y si yo valoro el dinero que con tanto sacrificio uno hoy por hoy tiene que lucharlo para obtenerlo, ¿usted cree que estaría bien o sería razonable comenzar una construcción, primeramente sobre un mal fundamento y segundo, poniendo los peores materiales para construirlo? Mira que hay gente muy baratera. Si ha escuchado usted que lo barato sale caro, ¿verdad? Compra, pero oye, pero mira, esto se va. La mujer posiblemente es más juiciosa. Dice, cuando qué sé yo, supongamos que quiere comprar ollas. Dentro de la necesidad, porque ya no hay ollas, la mujer dice, hace falta olla. Y dice, sí, hay que comprar, ya hablé. Y van por ahí a comprar. Van al mercado, como todo buen cristiano, van al mercado central. Ahí dicen por ahí que es bueno, es bonito y barato. Sí. Las 3 veces. Sí, va. Y ve las ollas. Y la mujer dice, sí, yo no quiero. Y el marido ahonda, dice, le pregunta a la que vende, ¿cuánto cuesta? Y le da el precio que él quiere escuchar. 3 por 5, le dice. ¿Verdad? Es como que el hombre dijo, Señor, gracias porque me has confirmado que estas son. Y la mujer dice, no, yo quiero, sí, de otro material. Porque la que cocina es ella. ¿Sí o no? Y el hombre dice, pues está buena, dice, las coge y las golpea y se hunde. Y otra vez las vuelve a sacar, mira, y son flexibles, dice. Agarra por el sartén, por el mango y se le cae el mango. Ay, pero con otro tío pasa. Dice, no, yo no quiero esas. Y comienza la discusión, ¿ah? Comienza la discusión entre que sí y entre que no. Y claro, el hombre en ese sentido, para evitar ya el largo viacrucis del problema, ya, la que tú quieras, pero sufriendo, porque sabe que las que ella quiere son de otro material y el otro material tiene un precio más alto. Miremos el mismo ejemplo en el plano espiritual. Y ahí se ponen a la par tanto el esposo, la esposa y toda la familia. Quieren grandes moveres de Dios en su vida con poco tiempo de búsqueda, es decir, para que les salga barato. Quieren ver milagros grandes con 5 minutos de oración. Ahí se fue el chiste, ¿verdad? Quieren grandes ministraciones con oraciones fugaces, con lecturas bíblicas rápidas, con asistencias a iglesias, mi amado hermano, forzadas. Quieren ser usados grandemente por el Señor. Sin embargo, la entrega de la calidad del material es pobre. No hay, mi amado, diríamos, a la medida, la misma intensidad o el mismo valor que Dios desea con que nos acerquemos a Él. Digo yo, por lo menos al Señor Jesús de infante, no que de infante, sino de niño, le llevaron oro, mirra e incienso. A veces nosotros venimos con madera, heno y hojarasca. Cosas que no tienen valor, que hasta el viento las podría arrancarlas o arrebatarlas de nuestras manos. Y ahí, tristemente lo digo, todos están de acuerdo. Todos los del hogar
piensan lo mismo. Sí, rapidito, acá hay una oración, repito que tenemos sueño, rapidito. Pero cuando se trata de dedicarle tiempo y valor y dedicación a lo nuestro, nos acostamos 3, 4 de la mañana y jugando. Pero eso sí, queremos ser grandemente usados por Dios. Disculpe que se escuche feo, pero cuando se trata de darle tiempo al gabinete, primero llamamos y separamos. Y si llegamos y está ocupada y nos toca esperar, cruzado de brazos, esperamos. Y ahí nos sentamos. Luego del tiempo que va a tomar, obviamente, el embellecimiento. Que no digo que está mal, pero solo compare. ¿Cuánto se hace por otras cosas y cuánto se logra hacer para poder construir nuestras vidas a través del Espíritu Santo? Compare. Si el trabajo te dijera, quédese, doble turno, lo hace. Si de pronto en las cosas espirituales te dicen, venga, no sea malito, ayúdeme una media horita, ayúdeme 45 minutos a hacer esto para el Señor, no tengo tiempo. Y si acaso doy algo, hojarasca, heno y madera. Ahí está, y me voy rápido. Oye, hermano, pero no dejes de un paso. Allá afuera damos oro, plata y bronce. Amén. Aleluya. Ahora no. ¿Cómo está? Pero con esos materiales queremos grandes edificios. Queremos tabernáculos duraderos y que resistan al mal temporal de la vida. Dice el Señor, versículo número 12, y si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ¿qué va a concluir de que si lo que estoy poniendo va a durar? El verso 13 lo revela al decirnos, la obra de cada uno se hará manifiesta. Claro. Y aquí es donde usted podría ver a 3 personas, por si poniendo el ejemplo. Y cada uno de ellos poniendo una estructura o una edificación según el aprecio que él tenga para su comunión con Dios. La mayoría pone heno, madera y hojarasca. Sí, la mayoría. La minoría pondrá posiblemente oro y plata. Y otros pondrán también piedras preciosas. La pregunta es, si viene la prueba, si viene la afectación, si viene el resultado del examen y te dicen, tiene cáncer, ¿quién quedará firme? Bueno, quisiera ver un punto medio. Madera en el centro, hojarasca, heno, oro y plata. Madera y heno. Ahora, yo sé que la madera, hay madera dura y buena, pero como madera que es, puede con el tiempo podrirse, por muy buena que sea. A la hojarasca y al heno se la llevan, pero el oro y la plata permanecerán. Amén. ¿Quién quedará firme cuando venga la hora? La Biblia dice, la hora de la prueba lo va a revelar. Dice el Señor, versículo número 13, la obra de cada uno. Y esto puede hasta variar en una familia. Porque en una misma familia de pronto la madre ha edificado sobre la roca y ha construido con oro y plata. El marido con madera y los hijos heno y hojarasca. Y ahí una madre puede decir, muchachos, a la iglesia. Pero como ellos estaban comiendo y hojarasca, salió un nuevo juego. Se fue el templo y se instalaron. Y no lo mueve nadie.
El fundamento está en el clero. El padre dice, sí, muchachos, vamos. Y después sale el noticiero. Hoy, clásico. Hay clásico. Pero ellos tienen fundamento de madera, algo de resistencia, pero están así. Y la mujer, oye, se queda así, que no vas a ir. Sí, voy. Y si viene. Y se sienta. Y está con el celular en la iglesia. Eso es madera, amado hermano. Eso es madera. No la de Guerrero. Amén. Dios quiere un tabernáculo bien hecho, amado hermano, con buenas bases y una estructura sólida. Cuando yo voy a la Biblia dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego. Eso es el problema, vuelta, que nosotros no hemos considerado. Mira, toda obra que tú construyas, Dios le va a meter candela. Porque Dios prueba a sus hijos. Y las pruebas de Dios son candela para los hijos. Por eso es que mucho pueblo no está preparado y piensa que Dios los va a estar siempre ahí protegiendo. Y a veces Dios mismo saca su mano y dice, échale candela. Y dice, yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como cuando el padre suelta a su hijo que está aprendiendo a andar en bicicleta. Todo padre sabe que se va a caer. ¿Sí o no? Sí, se va a caer. Pero el padre sabe que esa caída le va a ayudar a ser más de pronto diligente, a estar con una mayor atención, y le va, obviamente, sin todos esos golpes y rasguños, le va a ayudar a aprender a andar en bicicleta. Porque lo va a hacer más reverendo, más alerta. Y nuestro Padre Celestial, mi amado, a propósito le dice, échale candela. Vamos a ver si todo este tiempo que Él dice que ha estado edificando su casa, queda o no queda cuando el fuego le llegue. Por eso dijo el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que habrá de sobrevenir sobre vosotros, como que si algo extraño está pasando. No, Dios mismo te está mandando candela. Dios mismo, hermano. Como cuando lo coge el estudiante mal parqueado sin estudiar. La maestra sabe que tiene que evaluar. Y a propósito lo hace cuando estás desprevenido. Todo el mundo se sienta, piensa que va a haber una clase común y corriente. Y el maestro dice, bueno, guarden todos, arranquen una hoja, prueba sorpresa. ¡Ay! El diablo vino. ¿Verdad? Que así pasa. Sí, mi hermano. Como cuando vienen las enfermedades así de imprevisto, te acuestas saludable y en la madrugada estás, ¿qué pasó, marido? ¿Qué pasó, mi hermano? Me muero. Fiebre de 37.5. Ya se me fiebre. Y ahí, como está en madera, ora por mí, ora por mí. El que tiene oro y plata se levanta enfermo y pelea su batalla. Padre, yo soy tu hijo, voy a entrar a defender en el nombre de Jesús. Qué gran diferencia, mi hermano. Último video. Preste atención. A lo ancho del interior del tabernáculo harás un velo de lino fino, con figuras de querubines primorosamente bordadas en la tela, usando hilos de color azul, púrpura y carmesí. Cuelga este velo interior en capiteles de oro, colocados sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Las columnas deben caber en las basas de plata. Cuando el velo interior esté en su lugar, colócalo detrás del arca del testimonio. Este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo.
Luego pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, como obra fina de bordador, otra cortina de lino fino usando hilos color azul, púrpura y carmesí. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas. Amén. En el verso 31 del capítulo 26 dice: también harás un velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Será hecho nuevamente, dice, de obra primorosa, con querubines. Y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, y sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amado, en esta última parte vamos a darle realce a la disposición de las cosas. La disposición. Una vez construido el tabernáculo y hecho con los materiales que éste debe de tener, del cual hemos ahondado en Corintios, por último veremos cómo debe de estar dispuesto el tabernáculo que ya está edificado. La disposición, mi amado, juega un rol importante. ¿Por qué, mi amado? Si tú construyes bien y la estructura interna y externa ha sido hecha con responsabilidad, debes de darle un uso. ¿De qué servirá carro nuevo si no hay quien se sube en él? ¿De qué sirve una vida debidamente construida si no tiene un propósito para ello? Es triste ver vidas construidas, bien construidas, sin propósitos, sin tener la disposición de una función. ¿De qué vale decir, mira, yo sé a quién he creído? Cristo Jesús. Y yo en Dios creo que he crecido mucho. Conozco de la Biblia. Me la sé, si quieres, hasta si te doy por poesía versada, sin un capítulo entero. Pregúntame nomás. Y se lo da. Bueno, qué tonto. Grande es sin un conocimiento. Pregunto, ¿y todo esto dónde lo estás ejerciendo? Todavía no. Estoy orando para que el Señor me diga. Personas con un baluarte y una potencia tremenda, pero inservibles porque no sirven ni para pasar un vaso de colada. No sirven, mi amado, teniendo tanto lujo por dentro, tanta obra primorosa, mi amado, sin embargo no están dispuestos ni siquiera a compartir un panfleto que diga Dios le bendiga. Cada implemento que Dios ordenaba que se construya, ahora, una vez el tabernáculo listo, tenía que ir a ser dispuesto para cumplir su función. El arca contenía la palabra.
La mesa estaba dispuesta para que los sacerdotes coman de los panes. Y el candelero tenía que ser usado para que dé su resplandor dentro del tabernáculo. No se puede encender una luz y esconderla. Cuando yo voy a la Escritura, yo sé que esto confronta, amado hermano. Y hay quienes posiblemente les choca esto, pero decía desde ayer, de antes de ayer, predicando en estos altares, mi amado, puede ser que te retiñe los oídos al escuchar de Dios las mismas palabras, mas sin embargo, si tú persistes en tu que me importismo, ¿qué otro discurso podrías escuchar de Dios? Si se te dice, barre, barre, y tu hijo dice, pero ya estoy cansado, solo pidiéndome que barra, que limpia, que... Pero si no lo haces, ¿qué otro discurso quieres escuchar de mí? ¿No te parece? Que el discurso va a la par de tu inobservancia. Si lo hicieras, ya no te dijera que lo hagas, te diría otra cosa. Cuando voy a la Escritura, mi amado, Zacarías capítulo 8, verso 9. Tu construcción tiene que servir para algo. De lo contrario, pura fachada. ¿Lo tienes? Zacarías, capítulo número 8. ¿Dónde está Zacarías? Ahí en la Biblia. ¿Lo encontró? ¿En el índice la encuentra? Y estas palabras son bien pertinentes. Zacarías, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Verso 9. Rápidamente. Ponga atención, por favor. No se distraiga. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificar, que dice allí, el templo. Ahora, ¿cómo empieza este párrafo que hemos leído, mi amado? Del inicio: esfuércense vuestras manos. ¿Quiénes? Los que oís las palabras de esta profecía, dichas por los profetas. Mi amado, todo lo que se oye, si no se lleva a la práctica, no sirve. ¿Sí? Todo lo que usted viene a oír, todo lo que usted viene a aprender, mucha gente se capta de buena forma diciendo, ayer en la iglesia se predica la palabra. Y nos esforzamos por hacerlo, pero no nos gloriamos, amado, porque la verdad es que la mayoría de lo que se escucha, el pueblo no lo lleva a la práctica. Gloria hay en hacer la voluntad de Dios, no en oírla necesariamente. Lo que se oye, mi amado, una vez que se aplica, es motivo de alabanza. Como yo suelo decir, parafraseando con mis propias anécdotas, sí, mi amado, es como tratar de que usted, al decirle a sus hijos que estudien, y los sí, mamita, voy a estudiar, mami. Viene la época de exámenes, entregan libreta 02, 05. ¿Ah? Usted le habló, ellos le respondieron favorablemente, pero las notas revelan otra cosa. Dios hablando, salgan a predicar la palabra.
Involúcrense en la obra de Dios. Hay obreros, hermanos, que no están haciendo su función y la mies es mucha. Y el pueblo, sí, papito Dios, sí, Dios, Señor, claro, amén, gloria a Dios. Pasa el tiempo y no hace nada. ¿Qué ha dicho el Señor? Esfuércense, mis hermanos. Esfuércense para poder poner en práctica lo que estamos oyendo por parte de los profetas. Es su palabra. Aún más, mi amado, tú debes de entender en Proverbios 24, versículo 3 al 4. Proverbios 24, verso 3 al 4, dice el Espíritu Santo allí: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia, por separado, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Pregunto, ya construido todo, hay que llenar los espacios vacíos. Bueno, me quedó lindo el dormitorio, amén. ¿Y la cama? Eso es lo que me falta. Estamos mal, ¿verdad? Bueno, construimos una linda iglesia, lindo. Y la gente que está ahí, ¿dónde está? Ahí es que me falta. Estoy esperando confirmación para salir a evangelizar. No, hermano. Aquí hay un desfase. La construcción, mi amado, se hace o se construye para que alguien la habite. Comprar huevo de olla cara, ya poniendo el ejemplo anterior, para tenerlas alzadas en una repisa y no usarla. Entonces, ¿para qué el esfuerzo de haberlas comprado? Es que se ven lindas en el cartón y comiendo en tarrina. Mamá, y los platos para Navidad. Si llega Dios no quiera pasar buena Navidad, ni coman. ¿Y cuándo? El otro año para el pavo. Yo me peleo a veces con mi gente. Yo voy comprando y voy desbaratando. No, hermano, es que si se compra algo con esfuerzo es para usarlo. Y si Dios, mi amado, con precio me compra, es para usarme a mí también, mi amado, y poder hacer su voluntad. Y que este templo pueda albergar vida también. Hermano, concluyamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amado, si este templo ya está dispuesto, ¿qué estás esperando para salir allá afuera a hacer la obra de Dios? ¿Qué estamos esperando? Que venga un terremoto para movernos todo. Y ya dicho de otra forma, y ya ha caído todo, ¿para qué, hermano? Si la gente lo que quería era advertencia antes de, no después de. ¿Sí me entienden? ¿Qué estamos esperando? Que Cristo venga para salir a evangelizar. Que venga una enfermedad que te deje en una silla de ruedas y ahí, pastor, te quiero servir. Y digo, está bien, hermano, a ver un hermano que le ayude a mover la silla. ¿Qué estamos esperando? Que se rompa tu matrimonio para recién ahí reflexionar y decir, ahora sí quiero ser tu esposa. ¿Para qué? Si ya perdiste el hogar. ¿Qué estamos esperando, amado, para ponernos en las filas del Evangelio y decir, Señor, aquí estoy yo edifiqué sobre la roca, he construido en ti mi vida, yo necesito ponerla ahora a tu disposición para que me uses conforme al propósito del tabernáculo que has construido? Aleluya. Gloria sea a Dios. Y con esto, hermano, damos por terminado el estudio del capítulo 26. Espero que Dios haya puesto, mi amado hermano, sobre tu construcción un material sólido para que pueda ser usado. Amén. Oremos.